Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Panasonic, modelo correcto DMP-BDT310, el cual tiene capacidad de leer películas en 3D y asimismo nos ofrece una experiencia visual en Full HD. ¿Ok? Si quieren saber más, suscríbanse al canal, apoyen con un like, compartan, comenten y activen las notificaciones. Bien, pues este equipo tiene otras características, entre ellas una que está muy suave es la del sensor de detección. Este sensor está ubicado precisamente en esta parte y ellos lo bautizan como Touch Free Sensor. Ok, este sensor, la única tarea de él es abrir y cerrar la bandeja del disco sin tener que presionar, en este caso, este botón que está aquí, que es el Open Close. Ok, del otro costado va a estar el botón de encendido y apagado, y al interior de el display, bueno, no el display sino de esta tapita, va a haber dos botones más, que es reproducir, parar. Ok, pero como les digo, sin presionar, sin tocar el equipo, solamente pasando aquí la mano o el dedo, va a detectar el sensor que lo estás haciendo, va a abrir la bandeja, ok, y la cierra. Ok, asimismo vamos a tener posibilidad de lo que es la lectura de tarjetas SD card. Ok, en este caso vamos a poder leer tarjetas SD card de capacidades muy altas. No alcanzo a enfocar muy bien allá, pero son tarjetas conocidas, o bueno, con las siglas SD-XC, que significa Extra Capacity. Ok, las anteriores eran las SD-HC, que es High Capacity. Ok, pero estas tarjetas SD Extra Capacity, esas tienen máximo, de acuerdo aquí el dato por internet, las capacidades desde 32 gigabytes hasta máximo 2 terabytes. Ok, sin embargo, el único contenido que va a poder ser visualizado desde la tarjeta SD es pura imagen. Ok, no vas a poder visualizar películas o música. No, la tarjeta SD card solamente va a ser permitido pura imagen, ya sean imágenes en 2D o imágenes en 3D. Ok, y esto hay que hacer mucho hincapié, porque si las imágenes fueron tomadas en 2D, no quiere decir que en este aparato las vas a ver en tercera dimensión. Ok, la imagen previamente tuvo que haber sido tomada intencionalmente y con todos los requisitos necesarios para que se pueda ver en 3D. Ok, entonces eso es. Y también nos vamos a poder leer memorias USB. Aquí vemos el puerto USB. Ok, memorias USB. Sí, vamos a poder visualizar fotografía, video y música sin problema. Ok, el único inconveniente con el puerto USB, bueno, no es una falla, sino que me hubiera gustado que pudiera leer discos duros externos, y en este caso no está, no permite leer discos duros externos. Ok, entonces solamente memorias USB. En este caso vamos a utilizar una memoria de 8 gigabytes. En unos momentos más vamos a hacer esa demostración. Ok, aquí tengo la memoria USB de 8 gigabytes de Sony. Ok, esta ya la tenemos precargada con archivos de fotografía, música y video. Ok, entonces bueno, vamos a cerrar aquí la compuerta, vamos a encender la unidad. Ok,
No tenemos el control remoto, más sin embargo este equipo tiene otra ventaja, ok, aparte de las que ya les mencioné, es que es compatible con tecnología AnyNet Plus. Y la tecnología AnyNet Plus significa que vamos a poder utilizar el control remoto de tu televisor. En este caso yo estoy utilizando este, que es un así Sony TV, ok, ahí lo pueden ver. Cada televisor tiene diferente, incluso para Sony hay varios modelos que varían entre televisores, pero a lo que voy es que utilizando lo que es la conexión HDMI vamos a poder navegar entre las diversas opciones de menú, ajustes, contenido de esta unidad Blu-ray usando el mismo remoto de tu televisor. Ok, claro, obviamente el televisor debe ser al menos que sea un televisor HD, ok, porque con televisores más antiguos no se puede hacer esta función. Ok, y aquí estamos entonces. Esta es la interfase. Ok, esta es la interfase y aquí vemos los tres tipos de archivos, como les digo: imágenes, ok, música y videos. Ok, solamente que en la tarjeta SD va a ser pura imagen, mientras que el USB vas a poder visualizar cualquiera de ellos tres. Ok, en cuanto a la conexión de internet, este dispositivo ya no es posible enlazarte o ver contenido online, ok, porque ya está desactualizado. Aunque te conectes a internet y hagas los ajustes, no es posible visualizar contenido ni ver YouTube, Netflix, ni nada de eso. Ok, por lo tanto nos vamos a enfocar a pura reproducción en cuanto a contenido en memoria, en tarjeta de memoria también, discos Blu-ray, DVD y CD MP3. Ok, entonces vamos vamos a mostrarles ya ahorita que está encendido el equipo lo del sensor de proximidad. Ok, 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 me parece que sí se quedó desactivado. Ok, ahorita vamos a entrar a configuración. De hecho, cuando está apagado esta unidad, también al pasar cerca lo que es aquí por encima de este sensor debe de activarse. Ok, vamos a entrar aquí. Miren, lo que pasa es que hice unos cambios y ajusté que el idioma se quedara en español. Vamos a darle enter aquí donde dice configuración. Vamos a ir a configuración de reproductor. Ok, ok, aquí está. Hay varios ajustes que se pueden hacer aquí. Ok, y vamos a ver otros. Sensor de tacto desactivado, es lo que les digo, está desactivado. Vamos a activarlo. Nivel de sonido alto, sí, está bien. Regresamos. Ok, sí se quedó activado, sí, ok. Accionamiento rápido, cuando prendas el equipo que se que encienda rápido, ¿no? Dice que consume más energía, pero etcétera. Ok, vamos a ir para acá. Ajustes de audio, por ejemplo, tiene esta opción que está muy suave, que es reformato de audio de 7.1 canales, lo hace de forma automática. Salida audio digital, okay. Sonido de alta claridad, este es solamente por HDMI, ok. Salida de audio y video análogo no te lo va a aceptar. Vamos a ponerle habilitado, ok. Ah, ajuste de video, conexión de TV dispositivo, ajustes 3D, ahí está Full HD,
aspecto 16:9 y lo pueden cambiar 4:3 16:9 lo vamos a poner conexión HDMI. Okay. Hay más ajustes aquí para hacerle. Okay. Conexión, bueno, ajustes de red, ya les dije que no tiene caso porque no se va a poder conectar. Ajustes del disco. Okay. Aquí por ejemplo, si quieres que la película, el idioma de la película sea, a ver, específicamente en español o en otro idioma o en su idioma original. Okay. Los subtítulos también que sean automáticos o en un idioma específico. Okay. El idioma de los menús. Okay. El idioma, ¿qué más? Bueno, eso es a grandes rasgos. Ok, entonces vamos a salirnos de todo esto. Ahí está, ya volvimos otra vez al menú principal. Entonces vamos a pasar, como dije, aquí la mano arriba del sensor. Ahí está. Ok, ahora sí, ahí está activado el sensor. Vamos a hacer un acercamiento aquí para que vean una vez más. Ahí está. Ok, otra vez. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces es un sensor de detección y cada vez que uno pasa la mano por encima se abre o se cierra la compuerta. Ok, ahí está. Y de paso esto también. Ok, entonces está muy suave este reproductor porque tiene ese detalle sin tener que tocar el equipo. Ok, y en este caso vamos a usar el remoto del televisor. Ok, tecnología Anynet Plus, que usa la conexión HDMI de la televisión para manipular o controlar, en este caso, el Blu-ray. Ok, entonces vamos a dejarle conectado el USB también de una vez. Ok, lo está leyendo. Ok, en la parte superior aquí vemos USB, reproductor Blu-ray disc. Ok, entonces aquí será solamente cuestión de seleccionar el tipo de archivo que queremos reproducir, si es imagen, video, música. Okay. Vamos a ir por ejemplo a videos. Okay. Ok, y por ejemplo aquí tenemos en la fuente USB, ahí lo pueden ver en la parte superior izquierda, USB Video, y tenemos un único archivo. Ok, le vamos a dar Enter y ahorita ya va a empezar a reproducirlo. Ok, ahí lo está reproduciendo. The nurse shall come looking for you there. They're all made out of the city. Where's your American friend? I believe in redemption. Ok, quitamos ese pequeño menú que estaba en el costado derecho inferior con el botón Return y ya con ese se quita. Ok, la calidad de la imagen y el sonido está muy suave, la verdad. Ok, ya visto en persona se ve muy bien y también sí se siente algunas imágenes en el efecto en 3D, a pesar de que no tenemos las gafas ni todo el equipo necesario, sí se nota, lo realza muy bien. Ok, estamos viendo, ok, el archivo y está reproduciendo desde USB. Ok, ahí lo pueden ver que está reproduciendo desde USB, sigue contando. Ok, ok, ahí va. Ok, y ahí está reproduciendo. No dejamos todo el audio por cuestiones de copyright,
pero la verdad sí se ve muy bien. Ok, vamos a detenerlo, vamos a darle stop manualmente y ahí aparece otra vez el menú. Le tuve que dar, por ejemplo, stop manualmente porque no tengo función de stop aquí en el remoto. Ok, vamos a darle otra vez enter, que lo siga reproduciendo. Ahí sigue reproduciendo desde la parte que se quedó. Y bueno, este pequeño menú que aparece aquí te dice cuáles son las funciones, en este caso con el navegador. Este navegador para arriba sería pausa. Ahora sí, mira, ahí está, pausa. Para el centro es seguir reproduciendo. Ok, a la derecha es adelantar. Y ahí está adelantando a cierta velocidad. Ok, podemos adelantarlo más rápido todavía, más rápido. Y esta es la máxima velocidad de adelanto. Ok, sigue reproduciendo. Ok, igual hacia la izquierda es regresar y hace lo mismo, regresar a alta velocidad. Ok, a cierta velocidad en específico. Ok, ahí está. Vamos a seguir enfocados aquí. Ahí está reproduciendo normal. Ok, y para quitar este menú solamente el botoncito pequeño que está por un costado, en este caso return, quitas ese menú. Ok, y ahí está. Ok, entonces vamos a ponerle, a ver, ok, hacia arriba dijo que es pausa. Déjame ver si estamos bien. Ok, de todas formas le voy a dar stop. Ok, para abajo era stop. Ok, no importa. Bueno, ese es un ejemplo entonces del menú, bueno, de cómo reproduce un archivo de video desde USB. Ok, ahora vamos a ir con lo que es otra categoría. Vamos a darle return. Ok, y del mismo USB vamos a ir con archivos. Vamos a ir con archivos de, a ver, archivos de música. Y aquí te va a elegir solamente dos. Si tuvieras un disco o el USB. Si se dan cuenta, no te ofrece la tarjeta CD porque la SD es solamente para pura fotografía. Entonces vamos a decirle que sea el USB. Ok, y ahí va a reproducir contenido en USB. Ok, ahí están, de inmediato están los archivos. Y de la misma forma podemos navegar aquí con el mismo ruedita, está ir seleccionando, damos enter, quitamos el enter. Ok, y ahí estamos reproduciendo un archivo de música desde el USB. Ahí está, USB MP3. Ok, ahí está corriendo la USB. Ok, vamos a elegir otra. Ok, y otra más.
Ok, volvemos otra vez al menú principal. Por ejemplo, ahorita que estamos tocando música, este equipo, este reproductor Blu-ray tiene salida de audio digital, ok, tipo óptico. Entonces, por ejemplo, podemos sacar la señal de audio con cable óptico, la ingresamos, por ejemplo, como yo lo hago con mi equipo home theater, ok, que tiene entrada para sonido digital óptico. Entonces sacamos la señal vía óptica, la ingresamos a un home theater y ese sonido se va a escuchar fantástico en un equipo, pues en este caso en un home theater, porque la señal va a ser digital y en un equipo donde vas a poder apreciar muy bien. Okay. De igual forma, si es una película, también saca la señal de audio vía digital, la ingresas a un home theater, okay, a un equipo similar, y con eso vas a tener una experiencia auditiva mucho mejor todavía. Okay. Vamos a ir entonces con la categoría imágenes. Ya vimos video, ya vimos música desde USB, ahora vamos a ir con imágenes. Okay. Y aquí, por ejemplo, ahora sí aparece la tarjeta SD, porque SD sí permite visualizar imágenes solamente. Okay. Pero en este caso vamos a escoger USB. Ok, y ahorita van a ver, nos aparece este menú. Ok, vista 2D y también vista en 3D. Estas imágenes que estamos viendo solamente son en 2D, por eso pues no nos ofrece la otra opción. No hay ningún contenido con vista 3D. Ok, originalmente fueron imágenes en 2D. Vamos a darle Enter. Ok, y ahí te va a desplegar todas las imágenes. Ok, vamos a darle Enter otra vez para que reproduzca. Ok, igual ahí estamos viendo las imágenes. Muy bonito detalle que tienen las imágenes. Ok, igual nos aparece esa guía aquí en la parte inferior para decirnos exactamente para qué sirve cada función. Ok, estamos viendo otra imagen y podemos ir avanzando muy fácil entre todas las imágenes. Ok, ahí está. Creo que nomás eran esas. Ah, ok, aquí más fotos. Creo que ya. Creo que son todas. Ok. Y bueno, esas son imágenes en 3D. Ok. Si tuviéramos el control remoto original, por ejemplo, presionas el botón verde, letra G, que es a modo de diapositiva. Ok, entonces ahí pueden salir con efectos, con música de fondo, etcétera. Ok, está. Entonces, estas son carpetas, bueno, una carpeta con imágenes en 2D y imágenes en 3D tendrían que ser originalmente ya que fueron tomadas en ese formato. Ok, vamos a regresarnos. Ok, vamos a seleccionar otra vez imágenes, pero ahora vamos a correrlas por la SD card. Y nos aparece una carpeta igual, pero ahora nos dice que desde la tarjeta SD. Ok, entonces tenemos
Son las mismas imágenes, ok, es la misma información. Vamos a darle enter y otra vez enter. Ok, estamos viendo las mismas imágenes. En este caso es desde tarjeta SD. Ok. Son las mismas imágenes, pero desde la tarjeta. Ahí está. Ok. Ok, entonces imágenes en lo que es SD card, pues ya vimos que las puede leer sin problema. En este caso estamos usando una tarjeta de 32 gigabytes. Ok, al final la vamos a mostrar. Ok, entonces vamos a ir. Ya vimos entonces música, video, imagen en USB. Bueno, entonces vamos a ir con lo que son el disco. Ok, ya lo que es en sí la reproducción de discos. Ok, vamos a extraer ya la USB. Ok, y la SD card 32 gigabytes. Es un poquito aquí difícil de enfocar, pero esto es, ahí está, 32 gigabytes. Ok, ahí está, 32 gigabytes. Muy bien, entonces vamos a ir con la reproducción de discos. Okay. Vamos a empezar con el primer disco. En este caso va a ser una película original Blu-ray. Hay que mencionar que este equipo es región A para los Blu-rays y región 1 para los DVDs. Okay. Primer disco original. Ok, esta unidad solamente acepta discos originales, no acepta Blu-rays grabados. Ok, cerramos. Ok, hay que esperar a que lea. Y ahí está. Ya reconoce que hay un disco al interior y ahorita ahí va a empezar todo el show. Ok, quitamos un poquito el audio, quitamos el pequeño menú que está ahí en el costado y en este momento pues ya identificó la película, ya está corriendo ya la productora. Ok, y este es el menú de la película. Ahí está, ese es el menú, tiene audio por supuesto. Ok, nada más que lo quitamos por copyright. Aquí está contando, todo bien. Ok, vamos a navegar aquí a donde dice escenas, scenes. Vamos a escoger esta escena y vamos a ir directamente a ella. How can anybody sleep? Ok, Well, looks like you'll need to wake him up. Subject 227 Atlanta Center to center, maintain flight level 300. ok, ahí va. En este caso para avanzar en las imágenes o las escenas hay que a ver,
Menú emergente, me parece que es este. Ah, no. Estamos equivocados. Panel control. Ok. Submenú. Espera, cambio de pantalla. Ok. Bueno. Tendría que... Es que el control... Algunos controles trae una opción que dice submenú. Ok. En este caso no lo trae y no puedo adelantarme. Pero igual. Ahí está reproduciendo. Ok. Vamos a hacer un acercamiento aquí. Pero muy suave. Entonces ahí está reproduciendo esa película original. Ok. Esta es la película original. Vamos a ir ahora con una película DVD original. Ok. En este caso vamos a dejar bien claro que los discos también los va a estar reproduciendo de manera correcta. Ahí rápido ya la identificó que es una DVD. Ok. Avisos antipiratería. Hay que esperar que pase todo eso. Ok, ahí está entrando al menú. Desde luego tiene audio. Ok, nada más que lo quitamos por cuestión de copyright. Pero ahí está. Ok, vamos a ir a donde dice escenas, scenes. Ok, seleccionamos unas escenas y le vamos a poner del 13-16. Ok, vamos a ir a esta escena, directamente a esa escena. Ok, sigue su curso. Ahí está. Igual podemos adelantarlo. Ok, ahí está adelantando. Seguimos reproduciendo. Is Treadstone in Paris? Look at this. Ok, está. Y dice acá abajo, este panel de control puede verse presionando submenú. Ok, submenú. Pero en este caso mi control no tiene esa función de submenú. Por lo visto no la tiene, entonces no vamos a poderla ver. Vamos a presionar return. Si no la tiene. Tools. Menú. Aquí se regresa al menú principal, que es este. Ok, ahí está. Pero igual está funcionando bien. Ok, vamos a ir entonces con una película copia. Ok. Es un DVD grabado. Reconoce bien rápido los discos. Ahí está listo. Enter para que comience a reproducir. Sonido. Se mira bastante bien. Es un DVD copia, pero sí se ve muy bien porque la imagen está saliendo por HDMI. Entonces hay una escalada de resolución. Okay, entonces por eso se ve mejor.
Vamos a adelantarla más, que corra más rápido esto. Ahí está, mira, estamos corriéndola más rápido. Que siga. Sonido. Otra vez. Más rápido todavía. Ok. Ok. Ahí está sin problemas también. Y por último vamos a leer un disco MP3. CD MP3. Ok. Y ese va directamente, ahorita va a comenzar a desplegar la lista y a reproducirlo. Ahí está la lista. Ok. Ahí está la lista, CD MP3 en el costado superior izquierdo. Vamos a darle Enter. Ok. Ok. Vamos a darle Stop. Por ejemplo, hemos estado usando lo que es la salida HDMI. Vamos a aprovechar ahorita que están las letras para hacer una comparativa. Ok. Vamos a cambiar lo que es la salida y vamos a ponerlo en audio y video tradicional. Ok. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta porque el detalle de las letras se ve un poquito más difuso, los iconos, ok, es decir, estoy sacando la señal por cables de colores rojo, blanco y amarillo, ok, ya no estamos usando HDMI en este caso, ok, entonces solamente para que vean la diferencia aquí, ok, vamos a regresar entonces a HDMI. Más. Ahí está. Ok, hemos vuelto a HDMI y si se dan cuenta el nivel de los iconos, las letras son más claras, más definidas. Aquí también. Ok, y ahí está. Entonces con esto también se prueba que está sacando señal de video por ambas salidas, lo que es HDMI y audio y video conexiones RCA. Ok, vamos entonces a sacar ese disco que está al interior. Cerramos aquí, pasamos otra vez. Ok, listo. Y por ejemplo, en mi caso, con el control de la televisión, voy a apagar la televisión y al momento de apagar la televisión también se va a apagar el equipo.
Ok, vamos a hacer esto. Ahí va. Ok, y ahí está, se despide. Dice wait, please. Y te va a decir bye. Ahí está, bye. Ok, la televisión ahí está apagada. Y el equipo también ya se apagó. Ok, el único momento en el cual lo debemos de prender, al menos aquí conmigo manualmente, es bueno, al inicio. Ok, por ejemplo, prendo la televisión y el equipo no enciende. Tal vez tenga un ajuste en la configuración del menú, en el cual te permita que también prenda cuando tú enciendes la televisión, pero en este caso solamente está ocurriendo cuando yo apago la televisión, se apaga el equipo. Ok, entonces ahí está, ahí lo tienen. Este equipo reproductor Blu-ray en tercera dimensión está funcionando de manera correcta, cumple con todas sus funciones excepto para conectarse a internet. Eso ya no sirve para ver contenido online, ok, pero para el resto, como vieron, está funcionando de manera excelente, ok. También se les recuerda que para poder disfrutar de un contenido o de ver un contenido en 3D, no solamente es el equipo reproductor Blu-ray, sino que tienes que tener la película, tienes que tener el televisor que también sea en 3D, gafas, un proyector o como le llaman, difusor 3D, que es como un proyector. Es todo un sistema en conjunto para que puedas experimentar la versión 3D y que la película que vayas a ver también sea en 3D. Ok, pero este es uno de ellos y está funcionando estupendamente. Así es que bueno, ya lo vieron que a pesar de que no tenemos el control remoto, todo se puede hacer usando el control remoto de la televisión. Ok, que es una Sony Bravia la que estamos usando. Ok, ya es una televisión viejita, no es tan nueva. Ok, fue una televisión cuando apenas se hizo la transición de análogo a digital, entonces ya pasó ya varios años. Ok, así es que bueno, llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse. Y recuerden que este y más productos están disponibles para todo aquel que quiera adquirirlo. Ok. Eh, por ejemplo, en la descripción está el enlace directo a la tienda, pero ese enlace ya está caducado. Entonces yo les recomiendo que lo busquen en la plataforma de Mercado Libre con el mismo título del video. Y si no lo encuentran, igual nos pueden contactar vía Instagram o aquí en los comentarios también les compartimos el enlace directo, ok, para aquello de alguien que quiera hacerse algún equipo, con mucho gusto lo podemos apoyar, ok. Así es que pues bueno, muchas gracias a todos por haber visto este video. Cualquier cosa, aquí estamos al pendiente. Saludos a todos, muchas gracias por sus comentarios y por su apoyo. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Saludos, bye bye.